Hola, hoy quería traerte el trazado de rayos de todo lo que hemos visto en clase, ¿vale? Teníamos aquí unos datos y yo lo que he hecho ha sido representarlos en papel milimetrado. Muy bien, aquí te he puesto los datos si los quieres ir viendo, ¿vale? Siempre han sido 3 rayos y te digo que midas I', S', que indique si es real, virtual, derecha, invertida. También te aconsejaría que dijeras si es mayor o menor la imagen que el objeto, ¿vale? Para que cuando tengas un ejercicio en física y química, perdona, en física, pues vayas directamente, o sea, ya sabes que si está delante del foco, pues el objeto va a ser invertido y va a ser más grande, etcétera, ¿vale? Todo esto te va a ayudar mucho. Bueno, pues vamos a empezar con el trazado de rayos. Recordemos los 3 rayos. El que es horizontal pasa por F', el que pasa por el centro de la lente no se desvía y el que pasa por F sale horizontal, ¿vale? En la siguiente hacemos lo mismo, el que pasa horizontal apunta hacia F' y en este caso alargamos las prolongaciones. El que pasa por el centro no se desvía, ¿vale? Y ahí ya ves el punto de corte. Y luego el que pasa de F, objeto, pasa por el objeto y toca la lente, sale horizontal, en este caso esa prolongación, ¿vale? En el siguiente tendríamos la siguiente lente convergente y justo estaría en el foco, ¿de acuerdo? Aquí el rayo horizontal pasa por F' y el que pasa por el centro no se desvía. Como ves, los dos rayos son paralelos y no se forma ninguna imagen. Atención, las lentes divergentes, ¿qué característica tienen? Pues que a la izquierda tenemos F' y a la derecha F, a diferencia de las lentes convergentes. Pero los rayos son los mismos. El que pasa horizontal va a pasar por F'. En este caso se desviaría, pero su prolongación, su proyección pasaría por F'. El que pasa por el centro no se desvía y ya tendríamos la imagen formada. Y por último, el que apunta hacia F, este es el que más os cuesta dibujar, el que apunta hacia F, ¿ves? El que apunta hacia F, cuando toca el eje óptico, sale horizontal y su proyección se desviaría hacia la izquierda. Continuamos. Si el objeto estaría más cerca que F', realmente no va a afectar en nada, puesto que el que nos afecta es la F. Y como la F está a la derecha, no podemos poner el objeto, variar el objeto respecto de su posición, respecto del objeto frente a F. Solo lo vamos a poder variar respecto de F'. Y como ves, no nos afecta. Trazado de rayos. El que pasa por el centro no se desvía, el horizontal pasaría por F', ¿vale? El rayo entraría, pero su proyección apuntaría hacia F'. Y por último, el que apunta hacia F emerge recto, ¿vale? Pues ahí se formaría la imagen. Avanzamos un poquito más. Igual, en este caso tenemos el objeto puesto sobre F'. Como ves, no afecta, no hay ninguna variación, ¿vale? Puesto que el que nos afectaba era que el objeto estuviera sobre el foco objeto, ¿vale? Rayo horizontal pasaría por F', el rayo que va hacia F sale horizontal, esa sería la proyección, y el que pasa por el centro no se desvía, ¿vale? Te he puesto aquí un pequeño resumencillo de lo que hemos visto. Siempre te aconsejaría que hicieras un cuadro, un resumen, algo que compile todos los datos que has obtenido. En este caso, lentes convergentes, pues las distintas lentes que hemos puesto, si la imagen es real o invertida, real o virtual, invertida o derecha, ¿vale? Además te aconsejaría que añadieras si está a la izquierda de la lente o a la derecha de la lente y también te aconsejaría que dijeras si el objeto, si la imagen va a ser mayor o menor que el objeto. Para finalizar te hago un ejercicio de espejos, ¿vale? Que aunque no entra, pero siempre viene bien pues que lo comprendáis. Este es un espejo convexo, ¿vale? Y hacemos lo mismo. El rayo que sale horizontal pasaría por F, pero como el rayo no puede atravesar el espejo, pues sale reflejado. Y aquí lo que apuntaría hacia F sería esa prolongación. El rayo que pasa por el radio no se desvía, ¿vale? Así que el rayo viene aquí, golpea y se refleja, pero su proyección sí pasaría. Y el rayo que apunta hacia F sale horizontal, ¿vale? Y es su proyección la que entraría, ¿vale? Para finalizar, vamos al espejo cóncavo, igual, rayo horizontal pasaría por F, el rayo
que pasa por R no se desvía. Y por último, el rayo que pasa por F sale horizontal. Esta sería una imagen real formada por los rayos. Si el objeto está entre R y F, pues igual el rayo que pasa por R no se desvía, el que sale horizontal pasa por F y el que pasa por F sale horizontal, ¿vale? Se formaría en este caso una imagen real invertida. Y el último caso, que quizás puede que te haya parecido también un poco más complejo porque no se te están formando a la izquierda sino que es a la derecha, pues sería en el que el objeto está entre F y la lente. El rayo horizontal pasa por F y tienes que estirar su prolongación. El rayo que pasa por F sale horizontal y por último el rayo que pasa por R pues no se desvía, ¿vale? Y ahí tendrías todos los trazados de rayos que con los que puedes trabajar. Importante que aprendas pues cómo va a salir la imagen en función tanto de la lente como de la posición del objeto, etcétera. Dónde poner la lente y elegir bien el tamaño del objeto para que el dibujo sea adecuado y que lo puedan ver bien en selectividad. Que si haces un buen dibujo, si se cumplen los resultados de las ecuaciones, que es el siguiente ejercicio que vamos a trabajar. Y por último, pues ves cómo se producen los tres rayos. Además, darte cuenta de que siempre hemos rebotado en el eje del espejo, en el eje vertical del espejo y no en la superficie curva, ¿vale? Por último, recordarte que hagas esta tablita y nada, espero que te haya servido y nos vemos. Hasta la próxima.